vamos a retomar la sesión y me corresponde presentar al siguiente ponente, Jesús Núñez, codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria y experto en relaciones internacionales. Los temas que Jesús domina son los temas de seguridad internacional, la construcción de la paz, el análisis y la prevención de conflictos violentos, y además es especialista, digamos, en el ámbito del mundo árabe musulmán, ¿no? Él, de formación académica, es economista por la Universidad Autónoma de Madrid y además es militar retirado, y su experiencia profesional, pues, por ejemplo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, y aparte de la acción que ustedes pueden seguir por la página web de este Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, con numerosas jornadas y seminarios. También, bueno, es ya profesor casi visitante o casi permanente, diría, de nuestra universidad, porque acude a las invitaciones que le formulamos y tiene a bien, con su generosidad, de acudir a ellas. Es miembro del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres y de otras organizaciones vinculadas a Naciones Unidas como consultor de los programas en el ámbito de la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos. Y además escribe, por ejemplo, este año ha publicado y ha salido recientemente el libro de Daesh, El porvenir de la amenaza yihadista, y aparte de numerosos libros sobre terrorismo en el ámbito de africano, conflictos en el ámbito internacional, seguridad, Fuerzas Armadas y Acción Humanitaria, la estrategia europea de seguridad desde la perspectiva de la protección de civiles en conflictos armados, el enfoque de la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos en el Plan Director de Cooperación Española, etcétera, 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 ¿no? De manera que, bueno, pues tenemos a una persona competente, muy conocedora del ámbito de los conflictos internacionales, y que va a hablar precisamente de los problemas de esa coexistencia o esa combinación a veces problemática de paz, seguridad y derechos humanos en el contexto mundial. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Juan Ramón, por la invitación y por la presentación, y buenos días. Encantado de tener una nueva oportunidad de participar en una actividad de la Universidad de Castilla-La Mancha, de ver caras conocidas y otras nuevas, para tratar un tema enmarcado en ese contexto de objetivos de desarrollo sostenible, en el que, en cuanto empezamos a revisarlos, veis como en el número 16 aparece la palabra paz, acompañada de justicia también, y por lo tanto un tema que corresponde evidentemente también a la agenda de quienes trabajan en ese terreno amplio, complejo del desarrollo, con las dimensiones que ya con la presentación de Federico Mayor Zaragoza hemos visto que va mucho más allá, tiene que ir mucho más allá del desarrollo económico. Lo que yo trataré de plantear efectivamente es esa interrelación entre temas de desarrollo, paz y seguridad, partiendo de una realidad, creo, y es que debemos asumir que vivimos en un mundo globalizado en el que esa paz justa, global y duradera está muy lejana, mundo convulso, complejo, un mundo en el que, desde luego, quienes estamos, entiendo, ahora mismo dentro de esta sala, tenemos que entender claramente que es un mundo caracterizado por una brecha de desigualdad muy, muy inquietante, y que nosotros nos encontramos en la parte absolutamente privilegiada, tanto en términos de bienestar como en términos de seguridad, frente a una mayoría de los 7.400 millones de personas que habitamos este planeta, que no tienen garantizadas las necesidades básicas, que no tienen garantizados el ejercicio pleno de sus derechos, y que en muchos casos se encuentran ante una situación que, desde la perspectiva de la construcción de la paz y la prevención de los conflictos, es la que nos resulta siempre más preocupante, la del que no tiene nada que perder, la del que se siente excluido, en la medida en la que esa exclusión, esa marginación, ese no tener nada que perder,
puede ser aprovechado, instrumentalizado por diferentes caminos para a partir de ahí entrar en procesos de radicalización que puedan conducir a la violencia. En ese mundo globalizado, que creo que es claramente irreversible, es un dato de situación, en ese mundo globalizado hay quienes, lo estamos viendo desde luego en España también, pero todavía con más intensidad en otros países de la Unión Europea, en ese mundo globalizado hay quienes están alimentando una visión y una dinámica que apunta fundamentalmente a que como norma básica de convivencia entre distintos, el elemento fundamental debería ser si lo resumo mucho en términos coloquiales, aquí siempre se ha hecho así, el uso y la costumbre, y por lo tanto eso debería ser para quienes desde esa perspectiva, antes mencionaba Mayor Zaragoza, el tema del supremacismo, el populismo, la demagogia, los movimientos xenófobos y abiertamente racistas que hay en muchos de nuestros países, alimentan la idea de nosotros somos los buenos, los guapos, los inteligentes, los otros, siempre hay un otro, son los culpables de nuestros males y por lo tanto o bien se adecúan a nuestros usos y costumbres o bien aquí no tienen sitio. Desde esa perspectiva, por lo tanto, los derechos humanos quedarían limitados a las maneras en las que cada sociedad ha entendido de manera más o menos particular la manera de convivir entre distintos. Frente a esa perspectiva, hay otros que, entiendo, asumimos que vivimos en un mundo en el que la única base de convivencia entre distintos tiene que ser, no tenemos nada mejor ahora mismo que poner sobre la mesa, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa debe ser la norma fundamental, la base, el pilar sobre el que edificar cualquier otra cosa, sea la paz o la seguridad o tocando cualquier otro terreno, seguro que tendríamos que volver a esa referencia inicial, tanto si hablamos de derechos económicos como sociales, culturales o evidentemente también los políticos. Y con todas las críticas que queramos hacer, lo digo por situarnos ya desde el principio, si alguien critica la Declaración de Derechos Humanos, por favor, antes de tirarla a la papelera, que ponga encima de la mesa otra norma que nos sirva como convivencia entre distintos en un mundo globalizado. Luego parto de esa idea básica de que no tenemos, sin querer idealizarla más allá de la cuenta, sin quitarle el eurocentrismo o occidentalcentrismo que algunos destacan, que lo tiene, en la medida en la que no ha pensado en términos de igualdad con otras visiones, otras perspectivas, el hecho es que se trata de lo mejor que hemos conseguido construir hasta ahora entre todos y por lo tanto parto de esa idea. En cualquier caso, inmediatamente tengo que añadir que desgraciadamente en el escenario internacional, y para alguien que, como decía en la presentación el profesor Juan Ramón del Páramo, trabaja en estos temas de construcción de la paz mirando las relaciones internacionales, es obvio que hoy los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, no es la vara de medida de los comportamientos que gobiernos nacionales y otros actores multinacionales aplican a diario. Por lo tanto, si queremos verlo de ese modo, parte positiva de la situación, los derechos humanos ya forman parte de la agenda internacional, cosa que no podemos dar por hecho. Ha habido momentos bien recientes todavía, hasta mitad del siglo pasado, evidentemente, no teníamos ni siquiera ese instrumento. Luego sabemos que hoy ya forman parte de la agenda, pero también sabemos que no han llegado a constituirse como vara de medida, sino que la aproximación, la manera de observar y de aplicar esos derechos humanos en el contexto internacional es selectiva, lo cual nos lleva a que en unos momentos determinados lo tomamos en cuenta, sobre todo cuando todo va a favor de corriente, cuando no se plantea ningún problema en las relaciones entre Estados o diferentes actores, no hay mucho problema en echar mano de valores, principios que iluminan positivamente esa Declaración Universal. Pero lo que vemos también en muchos otros casos es cómo, y luego me referiré a algunos de ellos, cómo en muchas ocasiones nos olvidamos directamente de esa variable cuando intereses de otro tipo, geoeconómicos o geopolíticos, tienen más peso y para los cuales los derechos humanos serían simplemente un estorbo, un obstáculo
para poder avanzar en una determinada dirección. Luego, creo que esa es una realidad de la que tenemos que partir, insatisfactoria si queremos, pero realista en todo caso. En el contexto internacional, cuando trato de buscar elementos que nos sirvan para ir dándole contenido, dándole peso a los derechos humanos en la agenda de paz y seguridad, la referencia fundamental que tenemos a día de hoy la identificamos con el 21 de marzo del año 2005. Es en ese momento cuando el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, da a conocer el informe Un concepto más amplio de libertad, desarrollo, seguridad y derechos humanos. Ese texto, con ese título tan largo, se publica, como digo, en marzo de 2005 con vistas a la Asamblea General de la ONU de ese año, 60 aniversario de la creación de la ONU, segundo intento serio de intentar poner el reloj en hora de la organización. Es decir, hemos terminado la Guerra Fría, estamos en un contexto internacional distinto, el mecanismo creado en ese momento de 1945 de la Organización de las Naciones Unidas es un organismo que entendemos que es necesario, que es útil, pero que está desajustado, porque no corresponde a la relación de fuerzas del año 2005 y, por lo tanto, necesita una revisión, ni responde tampoco a la manera en la cual es necesario responder, tomar decisiones para atender los problemas de un mundo que ya es un mundo globalizado, en el que nos enteramos en directo prácticamente en tiempo real de lo que ocurre en cualquier rincón del planeta. Por lo tanto, es un informe que trata de influir positivamente en los Estados miembros de la ONU para de ese modo reformular la organización para que, como digo, siga siendo útil. ¿Dónde se sustancia el mensaje de ese informe? En palabras del propio Kofi Annan, nos encontramos con aquella expresión que él repetía continuamente, que se resume en la idea de no hay desarrollo sin seguridad, no hay seguridad sin desarrollo, entendiendo por desarrollo lo que ya hemos visto, desarrollo económico, social y político, y concluye diciendo, y no hay ni desarrollo ni seguridad si no hay respeto de derechos humanos para todos. Por lo tanto, lo que trataba de plantear Kofi Annan en aquel momento eran los tres pilares fundamentales de un nuevo orden internacional, nada menos. Por lo tanto, tenía una clara ambición para, ya digo, seguir contando con un representante de la comunidad internacional, la ONU, que sirviera no solamente para gestionar los problemas que teníamos, sino para resolver esos problemas y, por lo tanto, aspirar a un mundo mejor. Cuando llegó septiembre del año 2015, ese informe, no me atrevo a decir hoy que lo hayan tirado a la papelera, pero como mínimo tenemos que reconocer que lo han dejado guardado en un cajón. Es decir, no se consiguió aprobar prácticamente nada, ahora haré alguna puntualización, no se consiguió aprobar prácticamente nada de la propuesta que Kofi Annan, respondiendo al Comité de Sabios, aquello no fue una invención suya nacida de la nada, sino que había un comité de expertos que durante el año anterior habían estado intentando formular de qué manera se podía reformar la organización. Pues bien, como digo, cuando llegamos a la Asamblea General del año 2015, y ese es prácticamente el último momento de relativo optimismo que podemos encontrar en el escenario internacional en relación con estos temas, vemos cómo, podríamos decir, la montaña parió un ratón. Lo que salió de allí fue prácticamente nada. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el intento de traducir esas expresiones, esos tres pilares de desarrollo, seguridad y derechos humanos en reformas institucionales no se consiguió prácticamente en ningún caso. Cuando hablamos de desarrollo, la primera referencia que tenemos pensando en la ONU es el ECOSOC, del cual ya se ha hablado en la primera parte de la jornada. Por lo tanto, ese Comité Económico y Social debería convertirse en el equivalente al Consejo de Seguridad, del que ahora hablaré, en el terreno del desarrollo. Es decir, pasar de ser un órgano consultivo meramente a un órgano ejecutivo, para promover el desarrollo pleno, integral, a escala planetaria.
y que, por lo tanto, desde esa perspectiva pudiese contar con los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo una tarea tan ambiciosa. Una tarea que lo que busca, puesto que si hablamos de paz, de construcción de la paz, o en términos negativos, de prevención de conflictos violentos, tiene un elemento muy claramente identificado. No hay ningún factor belígeno tan potente en nuestro planeta como las brechas de desigualdad entre los que tienen y los que no tienen, tanto a escala nacional como a escala internacional. Y, por lo tanto, si de lo que se trata es, idealmente, de eliminar o, por lo menos, de reducir a niveles sostenibles esas brechas de desigualdad, nadie puede estar mejor equipado, nadie debería estar mejor equipado que el ECOSOC para poder llevar a cabo esa tarea en nombre de toda la humanidad. Vivimos en un mundo, en fin, eso nos toca a algunos más de cerca que a otros. Recordad que quienes vivimos aquí, por ejemplo, en España, quienes vivimos en el norte del Mediterráneo, si dejamos fuera Corea del Norte y Corea del Sur, nos encontramos en la parte del planeta donde se da la mayor brecha de desigualdad entre los que tienen y los que no tienen. Y eso, por lo tanto, nos coloca en primera línea, nos hace también, evidentemente, corresponsables de lo que hay al otro lado, en la otra orilla del Mediterráneo. Y lo que es claro es que hasta ahora, pienso, por ejemplo, en la tarea de la Unión Europea, hasta ahora la Unión Europea ha fracasado de forma clara, total, en reducir esa brecha de desigualdad entre el norte y el sur del Mediterráneo. Y sabemos que eso genera dinámicas como mínimo de inestabilidad y en muchas ocasiones con estallidos de violencia generalizados. Si pensamos hoy en día en cómo está el Sahel africano, cómo está Libia o cómo está Egipto, Siria, Yemen y tantos otros países de esa periferia inmediata euromediterránea, pues podemos darnos cuenta de inmediato de que hasta ahora no ha habido voluntad, y eso es lo chocante. Capacidad hay, sobrada. Lo que no hay es voluntad para apostar por ese objetivo de reducir las brechas de desigualdad. Pues bien, la cuestión en este caso es que al ECOSOC no se le aportó ningún elemento de cambio. El ECOSOC de hoy sigue siendo el mismo que había antes de ese año 2015. Luego seguimos sin tener un actor capacitado y mandatado para atender esa tarea de reducción de brechas de desigualdad, lo cual quiere decir que en términos de paz y seguridad estamos todavía ante una asignatura pendiente. En el caso del Consejo de Seguridad, lo que se propuso en aquel momento fue modificar su composición y modificar su proceso de toma de decisiones. El Consejo de Seguridad es el principal órgano que tenemos en el planeta para gestionar los temas de paz y seguridad. Pero, como entiendo que sabréis, nos encontramos con un Consejo de Seguridad que responde a una relación de fuerzas del año 45, es decir, de finales de la Segunda Guerra Mundial. Y, por lo tanto, hay unos países que tienen una serie de privilegios que quizá hoy no tengan sentido, mientras que se le niega a otros países la posibilidad de tener allí voz, voto o más peso del que actualmente tienen. De tal forma que Estados Unidos, la Federación Rusa, China, Gran Bretaña y Francia tienen asiento permanente en ese Consejo y tienen derecho de veto, lo cual les permite no solo defender sus propios intereses, sino tener una enorme influencia en todos los asuntos mundiales, dada esa característica, ese privilegio enorme que tiene. Se planteó, como digo, aumentar el número de miembros del Consejo, se planteó eliminar el derecho de veto, se hablaba entonces, la expresión habitual era democratizar la ONU. Es de lo que se hablaba ya en el año 95, en el 50 aniversario de la ONU, y ahora, donde estamos situados en 2015, en el 60 aniversario. Y al mismo tiempo modificar los procesos de toma de decisión, asociado con ese derecho de veto o su eliminación. Y bien, digo lo mismo, no ha habido ni un solo cambio en el Consejo de Seguridad, de tal manera que hoy sigue siendo exactamente el mismo que teníamos antes de esa fecha, antes de ese año 2015. Luego seguimos teniendo un Consejo de Seguridad desajustado, en la medida en la que no hay allí una representación. Pensad, por ejemplo, que no hay ningún país africano con asiento permanente, no digamos ya con derecho de veto. No hay ningún país latinoamericano.
Y por lo tanto hay ausencias muy notables y por otro lado hay presencias que cada vez resultan más anacrónicas. Pensar que Francia y Gran Bretaña hoy son grandes potencias y que India, Japón, Nigeria, Brasil y países de este tipo no tengan esa misma consideración y por lo tanto que tengan esa posibilidad también de tener asiento permanente con o sin derecho de veto, en función de que se hubiera decidido su eliminación o no, pues resulta chocante. Y ese desajuste, evidentemente, no ayuda a gestionar los temas de paz y seguridad. En el tercer campo, el de los derechos humanos, hasta ese momento nos encontrábamos con una comisión de derechos humanos. Es lo que había en la ONU. Una comisión de derechos humanos que por si necesitáramos alguna vara de medida para ver la importancia que se le daba, cabe recordar que esa comisión con sede en Ginebra se reunía 6 semanas al año. 6 semanas al año, derechos humanos. Porque el resto del año parece que no había ninguna necesidad de dedicarse a los derechos humanos. Eso nos da una vara de medida. Una cosilla secundaria que en cuestión de 6 semanas liquidamos, unos cuantos informes sobre la situación de derechos humanos en algunos países y a partir de ahí el resto del año la Comisión no tenía ninguna actividad. Estoy hablando hasta el año 2015, no estoy hablando de la prehistoria. Por lo tanto, eso nos da, insisto, un indicio del nivel de importancia que se le concedía a ese tema en la agenda de la ONU, en la comunidad internacional. Lo que se consigue ese año, en esa Asamblea General, se consigue transformar a la Comisión en Consejo de Derechos Humanos. Por lo menos le cambiamos el nombre, para colocarlo, como veis, al mismo nivel de Consejo de Seguridad y Consejo Económico y Social. Por lo menos eso indica una cierta voluntad de mejorar esa tercera pata tan débil y a partir de ese momento el Consejo, el que tenemos actualmente, se reúne en 3 periodos de sesiones, lo cual implica unas 30 semanas al año. En fin, desde ese punto de vista ha habido una mayor voluntad de activar esa, como digo, tercera pata débil de la organización. Sé que quienes quieran ir más adelante, con más ambición, con más deseo de que allí realmente se hagan cosas que tengan mayor influencia en la agenda internacional, demandarían a continuación que allí solo pueden estar los países que cumplan plenamente con los derechos humanos. Como pongamos esa condición, podéis imaginaros que el Consejo de Derechos Humanos tendría 0 miembros, puesto que en todos los países del planeta, en todos, se violan derechos humanos. Y por lo tanto, podemos entender que la dificultad está ahí en dónde ponemos el umbral. ¿Qué nivel de violación de derechos excluyen a alguien de formar parte del Consejo? ¿Y por qué ese umbral y no otro? Por lo tanto, ante esa dificultad, la regla con la que estamos funcionando es que cualquier Estado miembro de la organización, de la ONU, puede ser miembro del Consejo de Derechos Humanos. Lo digo porque eso nos puede generar insatisfacción, evidentemente, cuando vemos además que hay algún país que incluso lidera la organización, el Consejo en este caso, pero ya digo, trato de no salirme de una visión realista del mundo que nos encontramos. Bien, desde esa perspectiva, entonces, como decía, ha habido algún avance y ya depende ahí, a partir de ahí, pues depende de la personalidad de cada uno. Podemos verlo como la botella medio llena o medio vacía y hay interpretaciones para todos los gustos. Ese mínimo avance para el Consejo de Derechos Humanos también cabe añadir, va a venir acompañado de la aprobación del principio de responsabilidad de proteger, también de septiembre de ese mismo año 2015. Por lo tanto, tenemos otro instrumento, limitado en cualquier caso, que piensa en población civil que pueda quedar afectada por la violencia de sus propios gobernantes incluso, y que por lo tanto plantea que si por la razón que sea un Estado no atiende de manera adecuada a las necesidades de su propia población, si no quiere o no puede hacerlo, eso
determina que la comunidad internacional asume la responsabilidad de proteger a esa población civil. El problema que nos encontramos en este caso, ya digo, también para no abandonar ese plano de realismo puro, es que la primera ocasión en la cual ese principio de responsabilidad de proteger fue utilizado de manera explícita para utilizar medios militares contra un gobierno que estaba amenazando a su propia población civil, Libia, Muammar al-Gaddafi, inicios del año 2011, en la realidad fue utilizado para derribar un régimen al viejo estilo, no para proteger a los civiles. Quiero decir con esto que la primera utilización del principio de responsabilidad de proteger, cuando el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1973 de marzo del año 2011, fue una utilización que puede haber provocado la inutilización, por lo menos durante mucho tiempo, de ese principio. Puesto que cuando luego, en el caso de Siria, por ejemplo, se volvió a plantear la necesidad de intervenir para proteger a la población siria amenazada de manera muy directa por su propio gobierno y por otros actores armados, el hecho es que nunca ha habido tal resolución aprobada. Y, por lo tanto, vemos cómo en estos últimos 7 años de conflicto en Siria se han producido ya más de 500.000 muertos, más de 12 millones de desplazados forzosos y no ha habido intervención de la comunidad internacional. Lo cual no quita para que, como ocurrió este pasado fin de semana, algunos por libre y, por lo tanto, en una acción abiertamente ilegal, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia hayan atacado instalaciones del régimen sirio, ya digo, sin ningún tipo de resolución del Consejo de Seguridad. Esa es la realidad con la que nos encontramos. Por lo tanto, no hemos conseguido avanzar mucho más. Si recapitulo mínimamente para ir ahora por otro lado, tenemos por lo tanto que los derechos humanos forman parte de la agenda, pero solo de manera selectiva, y mantenemos una organización que no está hoy en día puesta al día para poder atender a la gestión de este mundo globalizado que nos toca vivir y que, por lo tanto, los temas de paz y seguridad siguen estando, yo los seguiría identificando así, como una asignatura pendiente. No tenemos hoy en día organismos eficaces para poder atender a los problemas que en muchas ocasiones derivan en violencia. A partir de ahí, y tratando de ir a algunas cuestiones, si se quiere, más particulares, pero que nos sitúan en el hoy, cuando miramos esos derechos humanos, su fortaleza o su debilidad, podemos plantearlo primero para nosotros mismos, es decir, para nosotros privilegiados ciudadanos de estados de derecho, de democracias y de sociedades abiertas. ¿Qué está ocurriendo en nuestro caso con esos derechos humanos? ¿Se están potenciando o se están debilitando? En nuestras sociedades, y hablo por lo tanto de España y básicamente el conjunto de la Unión Europea, nos estamos encontrando con que se va consolidando una percepción generalizada que pone el centro de atención en una amenaza, que es el terrorismo internacional, que está sirviendo de forma muy clara para un recorte de derechos y libertades. Y por lo tanto eso es inquietante, nos afecta de manera muy directa. Me explico. El terrorismo internacional, el terrorismo no solamente el yihadista, que es quizá el más sobresaliente ahora mismo, pero el terrorismo internacional en términos más amplios, si queréis, obviamente incluyendo a Al-Qaeda, Daesh y compañía, es una amenaza real. De eso no debería caber ninguna duda. Es decir, que hay individuos con capacidad y voluntad para matar es reconocer una realidad. Y que van a seguir capacitados y van a seguir con esa misma voluntad de seguir matando. El desmantelamiento del pseudocalifato de Daesh en diciembre del año pasado en parte del territorio de Siria o parte del territorio de Irak no significa, obviamente, ni mucho menos la desaparición de la amenaza del terrorismo yihadista. Por lo tanto, nos va a seguir acompañando, desgraciadamente, durante mucho tiempo. Ahora bien, no es una amenaza existencial. Y eso es lo que me lleva directamente al menos telegráficamente, a analizar en qué contexto estamos metidos.
Si atendemos en muchos casos a las encuestas que se realizan en nuestros países, el terrorismo internacional aparece como una de las principales cuestiones que nos preocupan, entendiendo, por lo tanto, que eso responde a un sentimiento de temor generalizado en nuestras sociedades. Es decir, se ha creado un estado de opinión que determina que el terrorismo internacional, para muchos, aparece hoy como la única, la más importante de las amenazas que penden sobre nuestras cabezas. Y, en muchos casos, medios de comunicación y gobiernos se encargan de hacernos ver que esa es una amenaza que pone en peligro nuestra existencia. Si yo lo veo desde el punto de vista español, no tengo ninguna duda. Es decir, ¿que somos nosotros objeto del terrorismo internacional yihadista? Sí, estamos en la lista de objetivos. 17 de agosto del año pasado, Barcelona y Cambrils nos ponen otra vez más ante esa realidad. Ya habían golpeado anteriormente y seguirán intentando golpear otra vez. Otra cosa es si eso constituye la principal amenaza que yo tengo hoy como ciudadano del siglo XXI. Y a mí, desde luego, lo que me afecta más, cuando yo pienso en amenazas existenciales a día de hoy, por un lado, en términos muy generales, muy globales, tengo que pensar necesariamente en armas nucleares, y tenemos unas 15.000 cabezas nucleares hoy en el mundo, de las cuales el 93% están en manos de Estados Unidos y de Rusia. Eso sí es una amenaza existencial. Y tengo que pensar en el cambio climático, que sí es una amenaza que pone en peligro la existencia de la especie humana. Y, sin embargo, no parece que le estemos dando el tratamiento que merece ese carácter existencial y colocamos, nos meten por todos los canales posibles la idea de que el terrorismo es lo principal. Para mí, español, desde luego, no lo es. Mucho más que eso, si pienso hoy, y lo estoy haciendo desde la perspectiva, como ya he dicho en algunas ocasiones, desde la perspectiva de la construcción de la paz, mi principal preocupación hoy como español es el hecho de que España, hace ahora 9 años, solo 9 años, España era el segundo país de la OCDE, es decir, del Club de los Países Ricos, Desarrollados del planeta, era el segundo país de la OCDE con menor brecha de desigualdad entre los que tienen y los que no tienen. Hoy, 9 años después, España es el segundo país de la OCDE con mayor brecha de desigualdad. Y he dicho al principio de mi presentación que no hay ningún factor belígeno tan potente como las desigualdades, como las brechas de desigualdad. Cuando hablo de brecha de desigualdad no estoy hablando solo de dinero en el bolsillo. La desigualdad, las brechas de desigualdad pueden venir marcadas por otras cuestiones que no sean meramente monetarias, pero que nos afectan en cuanto a que ponen en peligro la convivencia y pueden generar dinámicas, como dije, de inestabilidad y de estallidos generalizados de violencia. Eso es a mí, como español, lo que más me preocupa, esa brecha de desigualdad tan brutal que se ha abierto de esa manera tan significativa en apenas 9 años. Se supone que ya hemos salido de la crisis y, sin embargo, lo que tenemos hoy es esa realidad que a veces se nos oculta o no se hace tan visible. Pues bien, desde esa perspectiva puedo añadir un par de elementos más. De las 26.000 personas que en todo el planeta murieron por atentados terroristas en el año 2016, es el último año del que tenemos datos sólidos, por lo tanto, 26.000 personas. ¿Recordáis un dato que dio antes Mayor Zaragoza? 20.000 personas mueren todos los días en este planeta por hambre. Y eso lo podemos arreglar de inmediato. Tenemos medios de sobra para ellos. Luego, si la vara de medida que utilizamos es lo de salvar vidas humanas, tenemos 20.000 vidas humanas que podemos salvar cada día, porque obviamente es una vergüenza en todos los términos el que haya gente que muera de hambre en este planeta, cuando hay alimentos para todos. Pues bien, lo digo para tomar como elemento de referencia, 26.000 personas en todo el planeta en todo un año. Esos son los muertos por terrorismo internacional. Y de ellos, el 80% son ciudadanos de identidad musulmana. Luego, no somos nosotros los principales objetivos. Y, en segundo lugar, el 80% de todos esos atentados se han producido en Pakistán, Afganistán, Siria, Irak, Somalia, y Nigeria y Libia. No en España, no en Gran Bretaña, no en Argentina, no en Canadá, en esos países concretamente. Luego, parece sobredimensionado ese argumento de que es la amenaza existencial que pende sobre nuestras cabezas.
Luego, si no es tan importante, si no es tan relevante, ¿por qué nos la meten tanto por los ojos? ¿Por qué la tenemos constantemente presente y por qué eso ha generado un estado de opinión pública de temor generalizado? Porque, como vengo diciendo desde hace un tiempo, una de las cosas que definen nuestras sociedades abiertas, democráticas, es ese delicado equilibrio entre justicia y libertad, entre seguridad y libertad. Y por lo tanto, si consigo crear un estado de opinión de inseguridad permanente, de temor permanente, tengo mucho más fácil a partir de ahí, prometiendo seguridad total, lograr reducir los niveles de derechos y de libertades que definen nuestras sociedades. Porque estaréis más dispuestos a que entren vuestros móviles y estaréis más dispuestos a que pueda ir a vuestro domicilio sin tener una autorización judicial. Por lo tanto, estaréis más dispuestos a poner en manos de gobiernos medios suficientes para hacer de la privacidad una cosa del pasado. Por lo tanto, desde ese punto de vista creo que cabe explicarlo. Se están debilitando los marcos de derechos y libertades fundamentales en nuestras sociedades democráticas, utilizando el argumento de sobredimensionamiento del nivel de la amenaza del terrorismo yihadista. Contando, no quiero irme al otro extremo, ya lo he dicho al principio, con que eso no significa que la amenaza del terrorismo yihadista no exista y que no nos afecta. Estoy diciendo que existe y que es real, pero no es de la dimensión que nos quieren plantear. Dicho eso, y si luego hay interés o curiosidad, podemos seguir por ese camino. Por plantear algún otro elemento de reflexión para ir concluyendo. ¿A dónde ha hecho el señor Donald Trump su primer viaje al exterior desde que es presidente? A Arabia Saudí. Arabia Saudí es uno de los regímenes políticos en este planeta más impresentables que hay. Pero en el subsuelo de Arabia Saudí está el 25% de todas las reservas mundiales de petróleo. Y todos vivimos con un modelo energético basado fundamentalmente en la explotación del petróleo y del gas. Por lo tanto, en el caso de Arabia Saudí es donde de forma más obvia, más visible, se ve la incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es el caso más concreto en el que vemos cómo, frente a una violación sistemática de los derechos humanos de su propia población, nos encontramos con ninguna respuesta por parte de la comunidad internacional para que eso tenga consecuencias, esa violación sistemática. Es decir, si fuésemos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ningún gobierno occidental que dice, lo comentaba antes, cuando todo va a favor de corriente, nos montamos en el discurso de los valores y los principios y desde esa perspectiva pretendemos transmitir la idea de que para nosotros los valores y los principios son algo serio, no es instrumental, no es manipulable. Pero cuando nos encontramos ante la dependencia energética de un país como Arabia Saudí y el papel que juega en los mercados internacionales de hidrocarburos, nos olvidamos de que allí no hay derechos. No es solamente que las mujeres no puedan conducir un coche, ojalá fuera nada más que eso, sino que hay una negación sistemática de derechos y una arbitrariedad absoluta en el ejercicio del poder por parte de la familia reinante y, sin embargo, no hay ningún país occidental que haya roto relaciones con ese régimen. ¿Por qué? Porque dependemos de su petróleo y de su gas. Luego, eso nos da una idea de lo que antes decía. Los derechos humanos están en la agenda de las relaciones internacionales, pero no son, ni mucho menos, la vara de medida. Lo cual explica el por qué Arabia Saudí tiene ese margen de maniobra y por qué Donald Trump hace el viaje, su primer viaje al exterior a ese país. ¿Qué le dice Donald Trump al rey Salman, al rey saudí? Le dice, y en eso estamos ahora, y por eso lo traigo a colación, le dice, no esperes que Estados Unidos esté ya en primera línea para atender a todos los problemas que haya en el planeta. Vamos a ser mucho más selectivos. Yo, Estados Unidos, tengo unos asuntillos que me preocupan más que lo que ocurra aquí. Cada vez me preocupa más una China que viene y una Rusia que pretende volver. Por lo tanto, frente a esos asuntos, lo que os estoy diciendo es
quiero que tú, Arabia Saudí, te dediques a la región para controlar lo que aquí ocurre, que lo hagas, por otro lado, a tu modo y manera. Yo te voy a suministrar todas las armas que sean necesarias para que puedas cumplir esa tarea y, en último lugar, yo voy a mirar para otro lado ante todas las violaciones de derechos y de derecho internacional que vayas a cometer. No es mi asunto. No voy a utilizarlo como vara de medida para mi buena o mala relación contigo. Ese es el mensaje. Pues bien, si eso lo hace un Estados Unidos que se presenta como el mejor ejemplo de democracia del planeta, imaginaos lo que puede hacer un Xi Jinping hoy en día con un poder que lo asimila directamente a Mao Zedong en la historia de la China moderna, para los cuales derechos humanos no es precisamente un tema importante en su agenda. Y si tengo que completar el panorama, un tal Vladimir Putin, que exactamente en la misma medida nos sitúa entre tres actores fundamentales para definir la agenda internacional de hoy, para los cuales, si teníamos alguna duda con Estados Unidos, ya hemos dejado de tenerla, y creo no teníamos ya ninguna duda sobre la pauta de comportamiento tanto de China como de Rusia, entendiendo que son dos ejemplos claros de realismo pragmático al más puro estilo de la vieja escuela, y que por lo tanto ellos van a seguir actuando en términos de lucha por el poder y de hegemonía y de influencia, para los cuales los derechos humanos serán todavía mucho más utilizados en términos selectivos. Por lo tanto, tenemos ahí otro ejemplo, tenemos ahí otro elemento de preocupación. No hay ahora mismo ninguna de las potencias globales que parezca apostar por dar más peso a los derechos humanos en sus agendas de relaciones internacionales, por lo cual nos genera más inquietud, evidentemente. Eso me llevaría directamente... Bueno, mejor meto un último caso, no sé cómo voy ahora mismo de tiempo, termino en un par de minutos. El último caso, quizá más chocante ahora mismo, más visible, es, y podemos elegir cualquiera de los dos, lo que está ocurriendo desde hace ya 3 semanas en la Franja de Gaza con respecto a Israel, o lo que está ocurriendo y lo que acaba de ocurrir ahora mismo en Siria. Lo de Siria, ya digo, por no agotar mucho tiempo, y si luego hay ocasión, volvemos al asunto. Lo de Siria se reduce a una sola cosa. Ha habido un ataque este pasado fin de semana, ha habido un ataque de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, como he dicho, una acción ilegal, porque no tiene el respaldo del Consejo de Seguridad, que ha utilizado el argumento de hay que salvar vidas humanas porque allí están utilizando armas químicas. Pensadlo por un momento en esa clave. Si realmente hubiera voluntad de salvar vidas humanas, de atender a los derechos de la población siria, por cada muerto en estos últimos 7 años, por cada muerto por armas químicas en Siria, han muerto más de 200 personas por armas convencionales. ¿Por qué solo reaccionamos cuando hay armas químicas? ¿Los que mueren por armas convencionales no? ¿Qué mensaje le estamos enviando a Bashar al-Assad? Le estamos diciendo, chico, no seas tonto, mata todo lo que quieras matar, pero con armas convencionales, que ahí no te voy a poner ninguna pega. Y por eso lleva 500.000 muertos. Ya hemos asumido que Bashar al-Assad es el ganador de esta guerra, lo cual no quiere decir que la guerra termine mañana, seguirá habiendo violencia. Hemos asumido que Bashar al-Assad es un mal menor y que por lo tanto estamos dispuestos a aceptarlo otra vez en la comunidad internacional, y no precisamente porque haya cumplido con las referencias generales de derechos humanos, de respeto del derecho internacional, etc. Y en el caso de Israel, pues exactamente lo mismo. Cuando decimos... Hay una figura que yo creo que viene mal cuando la utilizamos, y yo la utilizo. Decimos a veces, no, y Gaza es la mayor prisión del planeta. Y alguien puede creer que estamos haciendo metáforas, hasta poesía, si queréis. No, cuando decimos que Gaza es la mayor prisión del planeta, es que es la mayor prisión del planeta. Cerrada por tierra, mar y aire al resto del mundo, donde se hacinan 1,8 millones de personas, de las cuales 1,4 son refugiados, y a las cuales se le aplican castigos colectivos que no están, obviamente, de acuerdo con las referencias del derecho internacional, con una dejación absoluta de la responsabilidad de una potencia ocupante como es Israel,
y que, no tiene ninguna duda, ya sabían que los gazatíes se iban a movilizar desde hace 3 semanas hasta el próximo 15 de mayo. Sí, ya lo sabían. Por lo tanto, podía haber planificado Israel una respuesta a esas manifestaciones que se iban a producir. Luego podía haber pensado si colocaba soldados y francotiradores selectos con miras telescópicas o colocaba policía antidisturbios para ver cómo reaccionar frente a eso. ¿Cuál ha sido la opción? Francotiradores con miras telescópicas. Y por lo tanto, matando directamente a manifestantes pacíficos. Y luego le podemos dar las vueltas que queramos. Pero eso es directamente un asesinato, una ejecución extrajudicial, en todos los términos. Y sin embargo, ¿alguien le ha planteado alguna reserva a Israel en la función? No estoy con esto, ya digo, al tener poco tiempo hay ese peligro. No estoy diciendo que eso haga a los chicos de Hamás ángeles de Dios. Estoy diciendo que Israel viola el derecho internacional, y es donde estoy poniendo el énfasis ahora mismo. Viola los derechos humanos de una población que tiene aprisionada desde hace ya mucho tiempo, y en esta última etapa desde el año 2007. Y sin embargo asistimos pasivamente a eso. Por lo tanto, termino. El panorama es azul oscuro, casi negro. Y ya Mayor Zaragoza lo había ido oscureciendo, pues seguramente yo lo voy apuntando más al negro. Frente a eso, y por meter un último elemento, claro que tenemos que reaccionar, porque nos afecta como individuos, como ciudadanos, pero no pensemos, lo digo porque donde pongamos nuestro nivel de ambición, nosotros, como sociedad civil organizada, da igual en el marco que nos queramos situar, como sociedad civil organizada nosotros no vamos a arreglar los problemas del mundo de manera directa. Lo que sí podemos hacer es informarnos, sensibilizarnos y movilizarnos para que quienes tienen las palancas de ese escenario internacional, política, económica y militar, en lugar de hacer una cosa hagan la otra. Pero nuestro elemento fundamental, desde mi punto de vista al menos, es esa información, sensibilización y movilización con clave de incidencia política para que esos cambios pendientes, esas asignaturas pendientes, dejen de serlo algún día. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, yo creo que con la claridad de análisis que siempre Jesús tiene y que habrá suscitado seguro alguna pregunta o alguna intervención por parte de ustedes. Sí, gracias. Sí, yo quería preguntarte qué papel otorgas a la cooperación descentralizada, aquella que se hace desde organizaciones pequeñas, que llega a municipios, al ámbito rural incluso, en este panorama tan internacional, pero que bueno, no sé, ¿cómo lo ves? El objetivo 16-17, ¿qué papel podemos tener ahí? Obviamente la respuesta creo tiene que ir por ese camino. Primero a nivel individual, ¿qué hacemos cada uno? O sea, yo siempre parto de una realidad, hablando desde el privilegio y hablando a privilegiados. Somos ciudadanos y somos consumidores. Son nuestras dos características fundamentales. Luego, cada uno de nosotros sabrá qué hace con su condición de consumidor y en qué términos consume. Me da igual si el balón de fútbol con el que estoy jugando lo han hecho un niño esclavo en la India o no me da igual. Por lo tanto, esa es una primera cuestión. Como ciudadanos podemos elegir a nuestros representantes o podemos ser elegidos como representantes de otros. Si tú eliges a tu representante político porque es del mismo equipo de fútbol que tú, luego no le pidas que haga un tratamiento de la deuda externa de un tipo o de otro, es que tú lo has elegido porque es del mismo equipo de fútbol que tú. Luego, depende cómo utilices tu condición de ciudadano o el ser tu representante de otros. Más allá de eso, y en términos colectivos, parto de la idea clara, y me muevo, codirijo un instituto sobre temas de acción humanitaria también, por lo tanto, metido en ese mundo. Digo a veces, no carguemos sobre nuestras espaldas responsabilidades que no nos corresponden. No vamos nosotros, los actores humanitarios y los actores de la cooperación, a resolver el hambre en el mundo, la violencia en el mundo o cualquier otro de estos grandes temas. A nosotros nos toca una labor clara de paliativos. Somos paliativos por definición. Tratamos de reducir los efectos más llamativos de los desajustes del sistema internacional.
Estaríamos llamados a no existir si los actores de esa comunidad internacional cumplieran con sus tareas y no hubiera esos desajustes. Luego, nuestra vocación tiene que ser siempre de paliativo, de parche, por definición, y sin, bueno, pues solamente parche, pues qué poquito. No, o sea, con eso tienes tarea para toda la vida. ¿Qué hacen las organizaciones de la cooperación y las organizaciones humanitarias? Básicamente, nos lo dicen los manuales, asistencia, protección y testimonio. Hay algunas que se dedican a la asistencia, en fin, dar agua al que no tiene agua, si quiero poner un ejemplo. Hay otros que se dedican a la protección, fundamentalmente de derechos humanos. Y hay otros que se dedican, lo del testimonio es una palabra que estamos utilizando cada vez menos, pues advocacy, como queramos plantearlo, es decir, denunciar, criticar, para al mismo tiempo de actuar allí, para informar, sensibilizar y movilizar aquí, a los que tenemos alrededor. Luego, también, no le pidamos a todo actor humanitario, a todo actor de la cooperación que haga de todo, no puede hacer de todo. No nos pongamos a hacer el ridículo, como hacemos muchas veces, de debatir entre nosotros si es más importante asistir o es más importante proteger o es más importante la incidencia política. Las tres son igual de importantes. Por lo tanto, no nos pongamos a hacer el tonto como, insisto, se hace, en fin, los que trabajamos en este ámbito somos humanos también, por lo tanto somos igual de tontos que los demás, no, ni menos ni más. Por lo tanto, no nos pongamos a hacer las peleas internas de lo mío es más importante que lo tuyo. Desde esa perspectiva, para mí, y ya he dicho lo que he dicho, son igual de importantes las tres. Yo veo una tarea fundamental para poder movilizar, para poder influir tanto en actores económicos como en actores políticos, que son los que tienen en su mano el timón de este barco en el que vamos todos. Yo veo cada vez más importante la necesidad de la incidencia política para modificar pautas de consumo, pautas de modelo económico y obviamente decisiones políticas, porque todavía, por muy globalizado que esté el mundo, por muy descentralizado que esté todo, quienes firman los acuerdos en este planeta todavía son los estados, los gobiernos nacionales. Por lo tanto, aunque estén perdiendo peso, aunque ya no sean los más importantes o los únicos actores de la película, siguen siendo fundamentales. Luego, hacia ellos tenemos que dirigir en buena medida nuestras capacidades para influir en que en lugar de firmar tal acuerdo firmen otro, o que en lugar de hacer tal incoherencia de políticas, vendiéndole corbetas a Arabia Saudí, a la que he dicho antes, y luego diciendo que estamos muy preocupados por la situación humanitaria en Yemen, pues en fin, algo tiene que ver con lo que estás haciendo, pues que ese tipo de cosas las tengamos cada vez más presentes, sabiendo que de ese modo, informando, sensibilizando y movilizando, podemos aumentar el nivel de nuestro impacto, por limitado que sea. Pero vuelvo a terminar con lo mismo. Eso no quiere decir que eso sea más importante que dar agua al que no tiene agua o que poner un panel de solar en una aldea en República Centroafricana, para nada. O proteger a un defensor de derechos humanos o hacer activismo en clave de derechos humanos.